¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a instalar Gentoo Linux, esta distribución basada en paquetes fuentes en las cuales tienes que compilar cada programa que desees instalar. Este no será el único video que haré sobre Gentoo Linux, sino que haré una serie de videos sobre la misma, así que no te lo pierdas. Para hacer este video me he guiado del manual oficial de Gentoo, el cual dejaré en la descripción de este video por si gustan consultarlo. Recomiendo que lo hagan, pero vamos, que son libres de hacerlo o no. Bien, sin nada más que agregar, ¿qué dicen si comenzamos? Bien, para instalar Gentoo lo primero que vamos a necesitar es la ISO, la cual la vamos a encontrar en su página oficial gentoo.org, la cual también estaré dejando en la descripción de este video para mayor facilidad. Y una vez hayamos descargado la ISO vamos a determinar cómo queremos instalar Gentoo, ya sea en hardware real, o sea en nuestra computadora física o en una máquina virtual. En mi caso yo lo estoy haciendo en una máquina virtual para propósito de este video, pero la instalación será igual tanto en hardware real como en una máquina virtual. Bien, entonces una vez hayamos arrancado la ISO de Gentoo, pues tenemos un entorno pues bastante básico, lo cual tenemos una serie de herramientas las que nos van a permitir instalar Gentoo. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es particionar nuestro disco duro. Bien, entonces para eso vamos a utilizar en primer lugar la herramienta fdisk con el parámetro "-l" para ver los discos que tenemos instalados en nuestra computadora. En este caso solamente tengo este que es de PCDA, que es de 25 GB. Entonces, luego para particionarlo voy a utilizar una herramienta que es cfdisk. Podría hacerlo con fdisk, pero lo que quiero es que este video sea lo más simple posible. Bien, entonces vamos a utilizar cfdisk y le pasamos como parámetro el dispositivo que queremos particionar, que en este caso es de PCDA. Entonces presionamos Enter, y como este es un disco duro que nunca se ha utilizado, necesita una tabla de particiones. Bien, entonces en este caso yo voy a utilizar una tabla de particiones MS-DOS, que es la tradicional que utilizan las computadoras con BIOS, pero si tu computadora tiene UEFI, te recomiendo que utilices GPT, pero en este caso voy a utilizar DOS. Bien, entonces tengo en este caso este espacio libre aquí, le voy a dar en No y voy a crear una nueva partición, en este caso de 2 GB, que será para la partición swap, que nos va a suplir en caso de que la memoria RAM se nos acabe en nuestra computadora. Entonces será de tipo primaria, y aquí en tipo yo voy a seleccionar Linux Swap porque es la partición para la swap. Luego entonces en el espacio libre que queda será de las mismas 23 GB. Solamente haré 2 particiones, la swap y la raíz, donde estará instalado nuestro Gentoo. Bien, será de tipo primaria también, y aquí no tendremos que hacer más nada, simplemente escribir yes, y en la parte de arriba también write yes. Luego salimos y una vez hayamos particionado, pues nos toca darle un sistema de ficheros a nuestras particiones. Como la primera era para la swap, yo voy a utilizar el comando mkswap. Bien, mkswap de PCDA1. Ya con eso hemos particionado o hemos formateado para utilizar como swap esa partición. Y luego voy a utilizar mkfs.ext4 para utilizar el sistema de ficheros ext4 para la otra partición de PCDA2. Bien, entonces la ISO de Gentoo trae una carpeta que está aquí en MNT, que es llamada Gentoo, en la cual se supone que debes de montar la partición en la cual va tu próximo Gentoo, o tu futuro Gentoo, el cual vas a instalar. Lo montas ahí para entonces hacer un chroot, que vamos a ver que es más adelante, e instalar tu sistema, pero realmente puedes instalarlo donde quieras. Pero para seguir las convenciones, pues lo vamos a hacer ahí. Entonces utilizamos la herramienta Mount de PCDA2, que es la partición raíz, y la carpeta donde queremos montarlo, que en este caso es Gentoo. Bien, si no muestra nada significa que todo ha ido bien. Y para activar la swap utilizamos swap-on de PCDA1. Y luego sería descargar el Stage 3. El Stage 3 de Gentoo es, digamos que un sistema básico con una serie de herramientas, las cuales nos van a permitir construir nuestro sistema Gentoo, ya sea un editor de texto, herramientas pues del proyecto GNU, compilador para compilar nuestros programas, etcétera, etcétera. Entonces eso lo vamos a descargar con un navegador en consola llamado Lynx, que trae la ISO de Gentoo. Entonces Lynx, presionamos Enter y como no nos aparece nada, presionamos la letra G para escribir una URL y escribimos entonces gentoo.org/downloads, para entonces entrar a la sección de descargas de la página de Gentoo y así descargar el Stage 3. Bien, una vez haya cargado, pues bajamos con las flechas del teclado y buscamos la que dice Stage 3. Aquí tenemos dos Stage 3, Stage 3 tal cual y Stage 3 Systemd. Estos dos Stage 3 corresponden a
los inits que utiliza Gentoo. Gentoo de manera predeterminada utiliza un init llamado OpenRC, pero también ofrece soporte para systemd. Un init es básicamente el programa, el primer programa que se inicia en la computadora, el cual se encarga de iniciar los demás programas. Bien, entonces si tú quieres utilizar systemd, pues descargas el stage3 systemd. Si quieres utilizar OpenRC, pues descargas el de OpenRC. En este caso yo quiero el de OpenRC, pues voy a descargar ese. Presionas Enter y le das a Save con ese mismo nombre y ahí ya la descarga empezaría. Bien, yo voy a pausar el video aquí en lo que la descarga termina. No es una descarga muy grande, son menos de 200 megabytes, pero para que ese video no sea más largo de lo que ya va a ser, porque es una instalación la cual se lleva tiempo, dependiendo de la potencia de tu computadora, se va a llevar más o menos tiempo, pero créeme que al final vale la pena. Así que nos vemos en un momento. Aquí tenemos el stage 3, entonces para descomprimirlo, porque está empaquetado y comprimido con XZ, ese algoritmo de compresión, entonces para descomprimirlo utilizamos la herramienta tar y vamos a pasarle los siguientes parámetros según lo que nos dice la wiki. Numeric owner, le vamos a pasar xattrs, sería de la siguiente forma: include everything, o todo. Bien, entonces V para que sea verboso y nos muestre todo el proceso, todo lo que ha extraído. P para que preserve los permisos de los archivos que estén empaquetados. X ya sería para extraerlo y la F para pasarle el archivo que vamos a extraer, que en este caso es esta G3. Entonces presionamos Enter y ahí ya nos va a empezar a extraer los archivos. Básicamente todo eso que no imprime en consola es debido al parámetro "-v", que es para que sea verboso, o sea, para que nos muestre todos los pasos que está haciendo. Entonces, bien, ya aquí tenemos un sistema Gentoo de lo más básico posible, con herramientas como editores de texto, compilador, entre otras herramientas que nos van a ayudar a construir nuestro Gentoo. Bien, entonces si hacemos un ls, tenemos el sistema, la raíz ya, con carpetas como etc, home, lib, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar los repositorios o los servidores a los cuales nos vamos a conectar para descargar las fuentes de los programas que vayamos a instalar. Entonces eso lo vamos a hacer con una herramienta que trae la ISO de Gentoo llamado Mirror Select y con el parámetro -i-o. Bien, vamos a seleccionar desde una lista de servidores que nos ofrece esta herramienta. Entonces eso lo vamos a escribir utilizando una tubería o pipe, bien, doble en este caso para no sobreescribir el archivo, que lo vamos a escribir en el archivo etc portaje make.conf. Este archivo es bastante especial para Portaje. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes detallar cómo tú quieres que Portaje compile los programas que tú vayas a compilar. Ahí tú puedes establecer, por ejemplo, que el compilador genere código, o sea, que compile el programa con código compatible para tu procesador. Eso ya lo vamos a ver posiblemente en un próximo video. Cuántos hilos de tu procesador va a utilizar para cada compilación. En este caso pues le vamos a decir los servidores a los cuales nos vamos a conectar. Podemos seleccionar cuantos queramos, que si uno falla, por ejemplo, seleccione otro y así sucesivamente. En este caso yo solamente voy a seleccionar uno, entonces presionamos Enter y aquí nos abre una interfaz en Ncurses para seleccionar los servidores que queramos utilizar. En este caso yo voy a utilizar un servidor que está pues bastante cerca de donde yo vivo, que está aquí en Estados Unidos. Bajamos con las flechas del teclado y yo voy a seleccionar entonces este llamado, bien, OSU Open Source Lab. Bien, yo voy a seleccionar este y lo seleccionamos con la tecla espacio. Ven que tenemos un asterisco aquí que está seleccionado, entonces podemos seleccionar cuantos queramos, pero en este caso yo solamente voy a seleccionar este. Entonces presionamos Enter y ya debió haberlo escrito en ese archivo. Entonces para confirmarlo lo vamos a leer con la herramienta cat etc portaje make.conf. Entonces deberíamos tener una última línea en este caso que dice Gentoo mirrors, que es una variable que va a leer portaje, y básicamente tenemos la URL del servidor. Entonces ahí nos vamos a conectar para descargar todos los archivos fuentes. Entonces ahora vamos a configurar Portaje para que básicamente lea todas esas configuraciones. Para eso primero vamos a crear el directorio de los repositorios, que va a ser en etc portaje y se va a llamar repos.conf. Bien, entonces dentro de ese directorio vamos a copiar un archivo que se encuentra en usr share portaje config repos.conf. Entonces lo vamos a copiar en etc portaje repos.conf, que es el directorio que acabamos de crear, y le vamos a poner como nombre a ese archivo gentoo.conf. Bien, entonces si deseamos leer qué dice ese archivo, lo podemos leer con etc portaje repos.conf
gentoo.conf. Entonces tiene una serie de variables, una serie de parámetros que va a leer portaje, bien, para básicamente descargar todos los archivos que vayamos a necesitar. Entonces, luego lo que vamos a hacer es hacer un chroot a esta carpeta mnt gentoo, que es donde tenemos nuestra raíz, y este chroot por defecto no tiene internet. Entonces, para darle internet, lo que vamos a hacer es copiar el archivo de resolución de DNS que tiene la ISO de Gentoo, que se encuentra en etc resolve.conf. Entonces, para copiarlo vamos a utilizar la herramienta cp con el parámetro "-l" mayúscula. Entonces, eso lo vamos a copiar aquí mismo en etc. Ven que estoy utilizando rutas relativas, o sea, porque me encuentro aquí mismo, pero si quiero utilizar una ruta absoluta, en lugar de etc, simplemente podría ponerle completamente mnt gentoo etc y funcionaría exactamente igual, pero como ya me encuentro aquí, pues simplemente le digo etc. ¿Cómo sé que me encuentro aquí? En mnt gentoo, porque el prompt, eso es lo que me dice. Bien, libcd mnt gentoo, y ahí tenemos el prompt. Entonces, copio ese archivo y vamos a montar los directorios que necesitemos. En este caso vamos a montar el pseudo sistema de ficheros proc. Para eso utilizamos la herramienta mount con el parámetro "-t", le decimos proc. Y vamos a montar el proc que se encuentra en la ISO de Gentoo, que se encuentra en raíz proc. Entonces lo vamos a montar, en este caso sí voy a utilizar una ruta absoluta para mostrar que estoy montando el proc que se encuentra en la raíz de la ISO de Gentoo a el mnt Gentoo, o sea, nuestro Gentoo que está en nuestro disco duro. Bien, entonces lo voy a montar en mnt Gentoo proc. Bien, entonces vamos a montar entonces sys, que sería con mount --rbin sys, que se encuentra en la raíz. Nótese básicamente el diagonal al principio, bien, que sería diferente de sys sin el diagonal. Bien, con el diagonal estoy diciendo que es el que se encuentra en la raíz de la ISO de Gentoo, y, o sea, con el diagonal, y sin el diagonal sería el que se encuentra en esta carpeta. Bien, entonces presionamos enter y hacemos lo mismo, pero para dep. Bien, diagonal dep y dep sin diagonal al principio. Entonces ya con eso tendríamos montado los directorios necesarios para hacer el chroot. Y vamos a crear el directorio de los repositorios de Gentoo que se encuentra aquí, location bardb repos Gentoo. Bien, ese directorio no existe, entonces vamos a crearlo. Bardb repos Gentoo. Bien, ¿cómo sabemos que no existe? Pues si existiera, mkdir nos hubiese dado un error, o también hubiésemos hecho un ls bardb repos y ahí debería de estar vacío, pero en este caso como la he creado, pues ya tiene Gentoo. Entonces vamos a hacer un chroot a mnt Gentoo, pero esa sería la ruta absoluta. También podemos utilizar una ruta relativa que sería simplemente un punto para hacer referencia al propio directorio aquí mismo. Entonces, como esto es más sencillo, aunque necesita de explicación, pues voy a utilizar eso, chroot a la carpeta en la que estoy, y voy a utilizar una shell bin bash. Entonces ya aquí estoy en el chroot, esto lo sé porque me cambié el prompt, ya no me encuentro en mnt Gentoo, sino en la raíz. ¿Por qué la raíz? Porque eso fue básicamente lo que extraje del stage 3 de Gentoo. Bien, entonces vamos a cambiar el prompt para saber que estamos en el chroot. Eso lo vamos a hacer con la herramienta export ps1, que sería el prompt, y lo que le vamos a poner es, entre paréntesis, chroot. Bien, cerramos paréntesis y le vamos a poner el mismo valor que ella tenía. O sea, lo que estamos haciendo es agregarle al principio chroot y todo lo demás sigue igual. Entonces, si presiono enter, vemos que así es. Entonces, vamos a descargar una instantánea de los servidores de Gentoo. ¿Qué es una instantánea? Es básicamente descargar el árbol de portaje, porque portaje, básicamente cuando tú vas a instalar un programa, verifica tu árbol local, no lo verifique en línea. Entonces ese árbol local, si encuentra el programa, y va a leer lo que es un archivo de texto llamado o terminado con extensión .ebuild, que le dice a portaje cómo construir ese programa, y desde ahí entonces lee la URL donde lo va a descargar, las fuentes de ese archivo. Bien, eso posiblemente lo explique en un próximo video porque es bastante más complejo de lo que ya he explicado y bastante más interesante también. Entonces, para eso vamos a utilizar la herramienta. Vamos a limpiar primero aquí. Entonces, le va a decir, voy a utilizar la herramienta emerge-web-rsync. Bien, podría hacerlo de esa forma y funcionaría igual, pero con el parámetro "-v", pues le decimos que sea verboso, o sea, que nos muestre qué es lo que está haciendo. Entonces, si presionamos enter, vemos que se conecta al servidor
bien, que en este caso es este, el que agregamos, gentoo.osu.org, y ahí nos está el puerto al que se conecta, la IP, etcétera, etcétera. Entonces nos está descargando el archivo, bien, Gentoo, y la fecha, que sería 2021, etcétera, etcétera, que lo que pesa son 41 megas. Entonces, como está descargando relativamente lento y va a durar unos 2 minutos, pues voy a pausar el video aquí para no tener que esperar esos 2 minutos. Perfecto, entonces en el momento en el que ha terminado nos lanza esta notificación de que tenemos 4 elementos de noticias sin leer. Bien, los desarrolladores de Gentoo a través de la herramienta Portage nos ofrecen noticias acerca de los cambios que se pueden realizar o que se van a realizar en la distribución, y eso lo podemos leer con la herramienta eSelect. Bien, ya viene en el Stage 3 de Gentoo, por lo que podemos utilizar eSelect con el módulo news de noticias, y podemos utilizar el parámetro list para que nos liste todas las noticias que tenemos sin leer. Las que están sin leer van a aparecer en azul y las ya leídas van a aparecer pues sin color o así como blanca. Bien, entonces si queremos leer todas las noticias simplemente utilizamos select news read, como nos dice aquí, pero eso nos va a leer todas las noticias y pues sería un poquito complicado leer todas las noticias de golpe, así que podemos pasarle el número de la noticia que queremos leer. Si queremos, por ejemplo, leer la número 1, le damos Enter y nos tira solamente la número 1. Entonces, si hacemos un list nuevamente, podemos ver que tenemos de la número 2 a la 4 sin leer, y la número 1 sí está leída porque no tiene color azul. Entonces, si no le pasamos ningún parámetro, nos tira todas las noticias que estén sin leer. Entonces, si hacemos un list nuevamente, ya tenemos todas las noticias leídas. Bien, recomiendo leer estas noticias para que estén al tanto de cómo va básicamente el desarrollo de la distribución y cualquier cambio que se vaya a realizar que te pueda afectar a ti como usuario. Puede de que no, puede de que simplemente afecte al desarrollo de la distribución, de los paquetes, etcétera, etcétera, y a ti pues no te afecte en nada, pero puede de que sea así, que recomiendo que lo lean. Bien, estas noticias algunas son viejas, otras son relativamente nuevas, como por ejemplo la número 1, que es del 2016 y la última es del 2020. Bien. Entonces, una vez hayamos descargado la instantánea del árbol de portaje, entonces vamos a sincronizar utilizando la herramienta emerge solamente y con el parámetro --sync. Si lo hacemos de esa forma, nos va a sincronizar, básicamente es lo que queremos, pero también podemos utilizar el parámetro --ask --sync. Bien, con este parámetro lo que va a hacer es que va a intentar sincronizar, pero antes de hacerlo nos va a preguntar si estamos seguros de que deseamos hacerlo. Esto, si te paras a pensarlo, no tiene mucho sentido, porque ¿para qué queremos que lo pregunte si estamos seguros, si eso es lo que le estamos diciendo? O sea, si no estamos seguros, simplemente no ejecutamos el comando. Este parámetro es bastante útil cuando vas a instalar programas. Así, si por ejemplo vas a instalar el navegador Firefox, si le dices que lo instale, simplemente se pone a instalarlo y va a instalar cada paquete, pero tú no sabes qué paquete va a instalar hasta el momento de que ya lo va a instalar o lo va a compilar. Si utilizas el parámetro --ask, lo que hace es que te muestra el paquete Firefox, por ejemplo, y todos los paquetes que se van a instalar con Firefox como dependencia. Entonces te pregunta, ¿estás seguro que deseas instalarlo? Bien, entonces este es, digamos que el mayor sentido que le encuentro, y así, básicamente porque estás viendo qué paquetes se van a instalar antes de instalarlo, no mientras se están instalando. Entonces, si le damos Enter, nos dice que va a sincronizar el repositorio dentro de la carpeta que creamos anteriormente, en bar_db repos Gentoo. Entonces aquí nos preguntas, ¿quieres sincronizar básicamente el repositorio de build con el mirror? Incluso nos da la IP del repositorio, o básicamente del servidor al cual vamos a sincronizar utilizando rsync. Entonces presionamos la letra Y, o escribimos yes completamente, pero con Y solamente funciona bien. Entonces presionamos Enter y ahí va a empezar a sincronizar, nos va a descargar todos los archivos build. Bien, una vez termine de sincronizar con el repositorio o el servidor al cual estábamos sincronizando nuestro árbol de portaje, bien, luego de eso va a verificar bien que el archivo que hemos descargado está íntegro, o sea, no ha sido modificado, no está corrupto, y eso nos lo va a indicar con este OK aquí. Si dice OK, pues todo ha ido bien. Si no, entonces nos ponen 2 símbolos de exclamación en rojo, y el error básicamente, o el código retornado sería diferente de 0. Si es 0, todo ha ido bien. Entonces, ya podemos proceder a elegir un perfil. Bien, en Gentoo
básicamente se eligen perfiles. ¿Qué es un perfil? Un perfil es simplemente como básicamente una configuración, una serie de configuraciones para una determinada computadora, bien, ya sea una serie de configuraciones para un servidor o una serie de configuraciones para una PC de escritorio y así sucesivamente. Entonces eso lo hacemos con la herramienta select nuevamente, pero en vez de utilizar el módulo NUS, vamos a utilizar el módulo profile. Entonces si le hacemos un list, nos va a listar todos los perfiles disponibles en Gentoo. El que trae de manera predeterminada es el número 1, llamado Default Linux AMD64 17.1 y entre paréntesis estable. Bien, podemos seleccionar el que queramos. El que se suele recomendar por una PC de escritorio sería este, el mismo que el primero, pero agregándole desktop y básicamente es estable. Si quieres utilizar básicamente el entorno gráfico, Genome, pues puedes seleccionar el de Genome. Si utilizaste el Stage 3 de Systemd, posiblemente tengas seleccionado un perfil que tenga Systemd. Bien, en este caso yo suelo utilizar el perfil por defecto, con ese pues me va bastante bien, pero si sabes de qué se tratan los perfiles, pues puedes seleccionar el que quieras de aquí. Entonces, en este caso lo voy a dejar tal cual, el que trae por defecto, pero si quieres cambiarlo, en lugar de utilizar el parámetro list, utilizas el parámetro set. Por ejemplo, si le digo set y quiero seleccionar este, puedo ponerle set y el nombre completo, o sea, default Linux AMD64, etcétera, etcétera, o le puedo poner el número, que sería en este caso el número 5. Bien, entonces sería de esa forma. Entonces si lo selecciono, simplemente para mostrar, entonces si hacemos un list nuevamente, pues vemos que el asterisco, que es el indicador de que está seleccionado, pues ya no aparece en el número 1, sino en el número 5. Pero como dije, voy a utilizar el por defecto, que es el número 1. Bien, entonces list nuevamente y aquí tengo seleccionado el número 1. Bien, entonces vamos a... El siguiente paso sería configurar la zona geográfica. Eso lo podemos hacer listando lo que tenga el directorio usr char zone info. Bien, entonces aquí vamos a buscar nuestra básicamente localización, que en mi caso sería zone info América. Bien, y yo voy a seleccionar este archivo. Bien, está por aquí Santo Domingo. Bien, entonces, ¿cómo lo hago eso? De la siguiente forma. Le digo echo, bien, para escribir básicamente América, Santo Domingo tal cual como está ahí, con el guión bajo y la D mayúscula. Santo Domingo, y eso lo voy a escribir en el archivo que está en etc llamado timezone. Bien, nótese que estoy utilizando solamente una tubería porque el archivo no existe, entonces no hay necesidad de utilizar dos para que no lo sobrescriba porque no existe, pero utilizando dos pues también funciona. Entonces presiono enter y luego sería configurar portaje para que tome estas configuraciones. Entonces le digo emerge-config y para que me configure el paquete que se encuentra en la categoría syslibs. La categoría y los paquetes se lo vamos a ver más adelante, pero syslibs timezone-data. Bien, entonces, como no le puse el parámetro --ask, pues simplemente lo hace sin preguntarme, pero si le hubiese puesto --ask, tanto al principio como al final, no importa, pues me pregunta, ¿realmente quieres configurar ese paquete? Bien, entonces si le digo que no, pues no hace nada. Entonces, luego vamos a configurar el idioma que va a utilizar de manera predeterminada, escribiendo en el archivo. Bien, si leemos el archivo que se encuentra en etc llamado locale.gen, tenemos el idioma por defecto que es C, que es inglés americano. En este caso yo quiero, por ejemplo, español de España, sería de la siguiente forma: es minúscula, guión bajo, es mayúscula, punto UTF-8, tal cual como está ahí. Bien, pero en lugar de C sería es España. Bien, entonces espacio UTF-8. Entonces eso lo voy a escribir en ese mismo archivo. Nótese las dos tuberías porque no quiero sobreescribirlo, sino escribir básicamente al final de este. Entonces si le digo eso a este archivo, locale.gen, bien, si lo leo nuevamente, pues ya tiene esta localización. Y eso lo generamos con la herramienta locale-gen. Entonces va a generar las dos locales. Bien, y con la herramienta nuevamente select, pero con el módulo locales podemos listar las que tenemos. En este caso está seleccionada la número 5, que es C por defecto, pero si quiero seleccionar otra, sería con el parámetro set. Y en este caso le voy a dar el número, o le podría dar el nombre completo, set 4. Entonces me dice que ya la ha seleccionado. Bien, si cambias ese valor, tienes que recargar el entorno con la herramienta emp update.
presionas Enter y luego de hacer eso, básicamente hacemos lo que hicimos al principio, cargar este archivo etc profile. Bien, y utilizando la herramienta nuevamente export para que nos genere el prompt nuevamente, ya que al cargar ese archivo pues el prompt se sobrescribe. Entonces buscamos export, bien, y presionamos enter. Una vez hayamos hecho eso, pues vamos a compilar unos cuantos programas, que sería lo que es el kernel Linux, el cargador de arranque, para básicamente una instalación lo más mínima posible. Entonces para eso vamos a utilizar el parámetro "-a", que sería el equivalente a "-ask", bien, pero sería de una forma más abreviada. Y las fuentes del kernel Linux de Gentoo se llaman Gentoo Sources. Entonces vamos a utilizar GenKernel, que es una herramienta desarrollada por el mismo proyecto de Gentoo para ya sea compilar el kernel o generar un initram fs, entre otras cosas que podemos hacer con esta. Bien, en este caso, o en este video lo vamos a compilar el kernel con esta herramienta, pero también tenemos la opción de compilarlo manualmente, que eso posiblemente lo vamos a hacer en un próximo video, porque básicamente el propósito que tiene es ser lo más sencillo posible. Bien, entonces GenKernel, luego group, y por último, bueno, de momento solamente vamos a instalar esta y una herramienta de GenToolKit, bien, que trae una serie de utilidades para la administración de un sistema Gentoo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es instalar esos 4 programas. Entonces presionamos Enter y aquí vamos a ver algo con lo cual nos vamos a topar mucho en Gentoo. Bien, este error. Este error radica en que la herramienta GenKernel con el UseFlags, que lo vamos a aprender más adelante, firmware, que está aquí, GenKernel tiene como use firmware, requiere de la herramienta Linux Firmware. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que esta herramienta tiene licencias no libres. La distribución Gentoo Linux por defecto solamente acepta programas que tengan licencias libres, pero en este caso esta no es libre porque no ofrece el código fuente, por lo que nosotros necesitamos aceptarla de manera explícita. Bien, entonces eso lo hacemos diciéndole yes para que no escriba eso en el archivo de licencias que se encuentra aquí en etc-portaje-package.license. En ese archivo podemos agregar todos los programas que no tengan licencias libres, de los cuales queremos aceptar su licencia. Entonces, si entramos a esa carpeta, etc portaje, entonces vamos a limpiar aquí y vemos que este archivo no existe. No existe porque está aquí en un archivo oculto, bien, llamado .-cfg. Bien, el cursor pues no me está ayudando, pero básicamente este es este archivo. Si leemos el contenido de ese archivo, pues tenemos aquí lo mismo, el mensaje de error. Bien, ese mismo mensaje de error lo vamos a escribir para un archivo llamado package.license. Entonces, para no tener que escribir todo eso, simplemente movemos ese archivo o lo renombramos y se va a llamar package.license. Entonces hacemos un ls, ahora sí tenemos ese archivo. Lo más recomendable es que sea una carpeta en lugar de un archivo, por lo que podemos hacer lo siguiente: package.license, simplemente package, de manera temporal, para crear esa carpeta, package.license. Bien, y ahora es una carpeta, y en lugar de, vamos a mover package dentro de la carpeta package.license, y el nombre es irrelevante. A portaje eso no le importa, simplemente le importa el contenido, pero para nosotros, básicamente para que sea más fácil distinguir a qué pertenece esa configuración, le vamos a poner el nombre GenKernel, porque fue GenKernel el que generó esa advertencia o esa anomalidad. Bien, entonces le ponemos GenKernel y de esta forma podemos continuar a compilar los programas que íbamos a compilar al principio. Bien, entonces corremos el comando nuevamente emerge y ahora pues no tenemos ese error. Entonces nos muestra todos los paquetes que nos va a instalar. Los que están en verde más claro son los que se van a instalar y se van a guardar en un archivo llamado el archivo del mundo o el archivo Word, que este archivo es donde Portaje va a buscar al momento de que tú vayas a actualizar tu sistema. Entonces los que están en verde pero un poquito más oscuros simplemente son dependencias y se instalan como dependencias de lo que está más claro y no necesitan actualizarse como se actualizan estos normalmente. Entonces presionamos Y aquí debería entonces de empezar la descarga de los archivos de código fuente de todos estos paquetes y la compilación uno a uno. Perfecto, una vez termine la compilación nos va a mostrar todos esos mensajes de cada paquete que tenga un mensaje que decirnos a nosotros. Bien, se van a dar cuenta de que en Gentoo todo es
conocimiento, por así decirlo, es decir, que vas a aprender sí o sí de alguna u otra forma. Ya vimos la sección de noticias que los desarrolladores nos ofrecen para avisarnos de los cambios que hay en la distribución. También tenemos esta forma: cuando tú instalas un paquete, este paquete básicamente te dice de qué otras cosas también puedes hacer para incrementar la funcionalidad de ese paquete. Por ejemplo, aquí instalamos el paquete GenToolkit. Bien, y también nos dice que tenemos unas herramientas adicionales como el Clean Kernel, que es para limpiar los kernels viejos que tengamos en nuestra computadora, DivMask, Flaggy, que es una herramienta pues bastante útil, la cual le dedicaré un video exclusivo, y así con cada paquete que tenga un mensaje que mostrarnos. También vemos que tenemos otra noticia aquí. Entonces, si hacemos y select news list como anteriormente, la noticia que tenemos es sobre el paquete GenKernel. Bien, que nos dice que a partir de la versión 4 los nombres de los archivos cambian. Bien, entonces eso no la voy a leer, pero sería recomendable que ustedes la lean. Entonces, una vez haya terminado eso, vamos a entrar a la carpeta de donde se almacenan las fuentes del kernel, que es USR SRC. Entonces, si hacemos un ls, tenemos dos archivos aquí, o dos carpetas. Bien, tenemos las carpetas la carpeta de las fuentes del kernel. En este caso ocupa 5.4.80 de Gentoo. Bien, y tenemos otra que es Linux, que tiene un color diferente. Eso indica que es un enlace simbólico. Bien, ese es un enlace simbólico a esta misma carpeta de aquí. ¿Por qué? Para mayor facilidad de que los programas encuentren las fuentes independientemente de su versión. Que ese enlace simbólico tiene que apuntar a las fuentes que haya en el sistema, ya sea 4.4 por ejemplo, 5.4, 5.6, etcétera, etcétera. Así los programas solamente buscan USR, SRC, Linux y encuentran ese enlace simbólico que apunta a cualquier versión de Linux que tengamos en nuestra computadora. Bien, esto nos lo crea Portage de manera automática él mismo, pero en caso de que no lo haga, lo podemos hacer nosotros manualmente con la herramienta ln. Con el parámetro "-s", pues entonces le decimos ln, bien, a la carpeta. En este caso esa es la carpeta que queremos crear un enlace simbólico, y básicamente esa sería lo que queremos, el enlace simbólico, cómo se va a llamar. Bien, en este caso sería Linux, pero como ya está creado no necesito crearlo. Bien, entonces para compilar el kernel, comenté que tenemos dos opciones para hacerlo: sería de manera manual o de manera automática, utilizando la herramienta GenKernel. Bien, para propósitos de este video, para propósitos de simplificación, voy a utilizar GenKernel, pero en un futuro video pues voy a explicar cómo se hace de manera manual. Entonces, para compilar con GenKernel es realmente sencillo. Bien, no importa en qué directorio nos encontremos, pero para hacerlo simplemente ponemos GenKernel y le pasamos como parámetro all. Bien, con esto le decimos que nos compile el kernel y que nos genere lo que es un initram fs. Bien, entonces simplemente ponemos eso, presionamos enter y ya va a empezar lo que es la compilación del kernel y todas esas configuraciones. Entonces, GenKernel, como lo que se asegura de que compila un kernel compatible con la mayor cantidad de hardware posible. Esto dura pues básicamente bastante tiempo. A mí me duró más o menos unos 30 a 40 minutos, pero ya vamos a ver que compilándolo de manera manual pues 20 minutos sería mucho. Entonces voy a pausar el video aquí en lo que termina la compilación. Perfecto, ya con eso tenemos el kernel compilado e instalado y su initram fs. Bien, entonces eso lo podemos confirmar mirando que tiene la carpeta boot. Aquí tenemos entonces el initram y básicamente el kernel y la configuración que nos genera GenKernel. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es editar unos cuantos archivos de esto, que serían algunas configuraciones finales para ya terminar esta instalación. Entonces, el primer archivo que vamos a editar sería el fstab. El archivo fstab es básicamente el que lee el init de nuestro cliente, ya sea OpenCC o SystemD o cualquier otro, para montar las particiones. En este caso, yo solamente hago dos
o sí podría utilizarlo, pero tendría que matarlo completamente debido a que para salir tengo que tener control X, entonces mi teclado pues la X no le funciona. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, algo que ustedes no necesitan hacerlo, solamente con nano lo utilizan tranquilamente, le ponen nano etc de hostname y dentro de esta variable le ponen el nombre. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, set-i es el localhost y le voy a poner por ejemplo entonces le voy a pasar este archivo hostname enter y básicamente con eso sobreescribo básicamente es esto que los mismos localhost. Entonces básicamente cambio localhost por bloque VM, que lo hice de esa forma para mostrar pues cómo hacerlo de esta manera y por qué no puedo utilizar nano y pues por aquí ahí está. Entonces continuamos con el archivo de configuración que lee OpenPC para la configuración de red. Primero vamos a confirmar el nombre de la red en el espacio de red y el nombre de interfaz es np1.ccc. Bajo el nombre de la interfaz de la red, en este caso np1.0 será igual a DHCP. ¿Por qué DHCP? Porque básicamente vamos a utilizar este protocolo para obtener la dirección IP a través de nuestro cable. No vamos a utilizar una IP estática, sino una IP dinámica. Entonces nosotros vamos a escribir al archivo etc.conf.dnet. Bien, es un archivo que no existe, por eso estoy usando una única nueva. Sería establecer la contraseña de la root con el comando pass wd y en este caso pues ponemos la contraseña. Excelente. Entonces iniciamos y vamos a instalar el cargador de Crack ahora con del SDA solamente. Entonces va a instalar nuestro estaremos instalando un entorno gráfico a nuestro nivel. Para generar el archivo de configuración del cargador de arranque lo hacemos con la herramienta group mkconfig. Con el parámetro -o le vamos a decir que nos guarde el archivo en la ruta que lo especifiquemos. En este caso es boot, bien, group y el archivo se va a llamar group.cfg. Entonces presionamos enter. Perfecto. Muy bien. Y ya con eso sería suficiente. Entonces salimos del chroot con control D o escribiendo exit. Vamos una carpeta hacia atrás para entonces desmontar todos los sistemas de ficheros que montamos. Eso lo hacemos con amount, primero -L a gentoo sys. Bien, y luego a gentoo sys dep y con esta expansión de shell lo que le estamos diciendo es que nos desmonte la que se encuentra en dep, en gentoo, dep, pts y shm. Bien, en lugar de hacerlo de manera individual lo hacemos todo en una misma línea, pero sería exactamente lo mismo como que le dijese amount-l dep pts y luego dep shm. Bien, entonces en este caso lo voy a hacer de esta forma para más rápido. Luego entonces le hacemos un amount-r para que desmonte todos los demás. En este caso me dice que está ocupado. Vamos a apagar la partición swap mientras tanto, que sería swap off en lugar de swap on, sería swap off dep sda1.
entonces si intentamos desmontar de nuevo, pues me dice que está pues ocupado. Esto no hay ningún problema con forzar el apagado, ya que de todos modos lo va a desmontar. Entonces sí, vamos a apagar con el comando shutdown, Fibonacci down. Bien, bien, bien. Perfecto, en este caso lo estoy haciendo de esa forma para eliminar básicamente la ISO de YouTube para que caiga directamente